La hermana Bien. Alina García Sánchez es mexicana, conversa al Islam desde hace 9 años, estudió psicología y se especializó en psicoterapia gestal. Ajá. Ella enfoca concentrada en las personas, trabaja hace 11 años con mujeres víctimas de violencia familiar, mashallah. En el 2018 tomó un curso de Dawa compartido por la Universidad Al-Azhar en Egipto. Ha participado en Dawa en su comunidad en diferentes foros y eventos, y yo personalmente tengo el gusto de conocerla. Bienvenida, hermana Lina. Gracias, Sonia. La dejamos con su ponencia, y bienvenida también Gracias. al grupo, bienvenida, y vamos a conocer un poquito de tu tema. Adelante. Bien, inshallah. Muchas gracias. Bueno, yo quiero compartir con ustedes. Sé que estos tiempos, finalmente no podemos ignorar que aunque estamos en Ramadán, también estamos pasando por momentos de dificultad mundial que nos han llegado a mover muchas cosas de nosotros, que han llegado a hacernos que nos cuestionemos, a remover otros sentimientos. Estaba leyendo cuando me invitaron a este foro que decía un Ramadán diferente. Y pues sí, efectivamente, yo creo que este Ramadán es diferente en algunas circunstancias, pero no en todas. Ajá, porque lo básico, lo que nosotros llevamos a cabo, que es el ayuno en Ramadán, eso permanece. Sin embargo, yo creo que algo que hace este Ramadán diferente es las emociones que vamos a enfrentar por la situación que estamos viviendo o por las situaciones que vamos a vivir en cuanto al encierro y en cuanto a otras cosas. Ramadán siempre es una oportunidad. Yo siempre pienso que Ramadán es una oportunidad de crecimiento. Es algo muy bueno que tengamos un mes como para reinventarnos, como para revisarnos y reflexionar acerca de nuestra religión. Pero este Ramadán también tenemos la oportunidad de reflexionar un poco más íntimamente. Entonces, yo quiero hablarles de cómo Ramadán y la cuarentena pueden ser una oportunidad o cómo podemos convertirlo nosotras en una oportunidad de cambio o como en una oportunidad de crecer. Tal vez cambiar si queremos cambiar, pero es una oportunidad de crecer, una oportunidad de madurar todo, madurar nuestra fe, madurar como personas, crecer en nuestra fe, crecer como seres humanos, como vecinos, como amigos, como familia, como esposa, como esposo, como hijos, como Ramadán y la cuarentena pueden ser una oportunidad para nosotras, ¿ok? Y bueno, pensando en cómo podríamos hacerlo, yo quise tomar 3 herramientas que a mí me parecen muy, muy buenas, me parecen muy interesantes. 3 herramientas que Alá nos ha ofrecido, 3 herramientas que nosotros tenemos como musulmanes y que podemos practicar, y quienes no son musulmanes pueden conocerlas y practicarlas. Ajá, vamos a hablar de 3 herramientas que son muy importantes para los musulmanes. Saber, que es una palabra en árabe que significa paciencia, y tawakul, que es otra palabra en árabe que se usa para hablar de la confianza hacia Alá, de la confianza o de la encomendación o de cómo encomendarnos a Alá, y shukr, que es otra palabra en árabe, que esa palabra significa agradecimiento, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de estas 3 palabras, de estas 3 cosas, de estas 3 actitudes que psicológicamente nos van a ayudar a enfrentar y a tomar esta situación mundial como una oportunidad de crecimiento, ¿ok? Que son la paciencia, la encomendación o confianza hacia Alá y el agradecimiento, ¿ok? 3 palabras que nos abren
como una puerta para crecer como personas, ¿no? Bien, quiero empezar con la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Saber. La paciencia es algo que además los musulmanes tenemos que practicar mucho en general, ¿no? Las personas, y que además en Ramadán y en la cuarentena, en esta cuarentena, es algo que está pues como muy a flor de piel, ¿no? Es algo que constantemente estamos como promulgando o constantemente estamos intentando. La paciencia, dijo un sabio que se llama Ibn al-Qayyim, dijo, nuestra felicidad en esta vida y nuestra salvación en el más allá dependen de nuestra paciencia. O sea, nuestra felicidad aquí en esta tierra depende de que seamos pacientes, algunos entendemos la paciencia como saber esperar, pero la paciencia es algo mucho más profundo que esto, ¿sí? Incluso es un ejercicio que tenemos que practicar todos los días. Hay quien dice, yo no soy paciente y se queda con eso. Sin embargo, no es algo que diga, yo ya no lo tengo y nunca lo voy a tener. Es algo que hay que irse practicando. En el Corán, hay una parte del Corán que les quiero leer, que dice así. Es la Sura 23, la Leya 111, que dice, hoy lo recompensaré a los creyentes por su paciencia, a la hostilidad de ustedes, y ellos serán bienaventurados. O sea, aparte de que la paciencia es algo bueno para nosotros y que nos va a traer como felicidad en esta tierra y además nos va a dar la salvación, aparte somos recompensados por Dios por tener paciencia. La paciencia es algo que necesitamos mucho en esta cuarentena, donde a lo mejor estamos encerrados con nuestra familia, con nuestros hijos. Las mamás tienen que ser más pacientes y practicar más la paciencia al estar escuchando a sus hijos, al estar conviviendo, al estar atentas, al estar ayudando, las esposas al estar ayudando, los esposos al tener más tiempo de convivencia con los hijos. Finalmente la paciencia es necesaria, pero tenemos la fortuna de que podemos ser también recompensados. O sea, si practicamos la paciencia vamos a ser felices, pero tenemos que ser recompensados por eso, ¿ok? Entonces, bueno, la paciencia, sabr, en árabe, ¿qué es? La paciencia es detenerse. La paciencia es abstenernos de reclamar, abstenernos de enojarnos. No significa no enojarnos, sino la reacción que vamos a tener ante el enojo, ante la tristeza, ante la preocupación o ante el estrés. Saber es detenernos y concentrarnos. Principalmente, saber viene de detenerse. Paciencia es detenerse. Y muchas veces no es fácil detenerse porque a toda acción una reacción, dicen, ¿no? Entonces, cuando algo nos pasa, queremos reaccionar en el momento o queremos que pase rápido o que se solucione rápido. Sin embargo, tener paciencia significa aceptar, no querer que esto vaya más rápido de lo que es o que tenga una solución más pronta de lo que es, sino detenerse. Es sabernos controlar en los momentos de tristeza y de preocupación, sabernos controlarnos. La paciencia es detener mis ganas de hacer todo lo que puedo hacer, pero que a lo mejor no me conduce a lo mejor. Si alguien en algún momento me grita, me insulta o me humilla y yo necesito reaccionar, tal vez es momento solo de detenerme con paciencia, porque tal vez esto puede llevar a otras agresiones o a otras situaciones, ¿sí? O me puede poner en riesgo. Entonces, nosotros tenemos que considerar que la paciencia no es algo gratis, es algo que tenemos, como les decía, o que no tenemos. Es algo que tenemos
que practicar. Es una herramienta, como yo les había dicho, es una herramienta que Dios nos da, es una herramienta que Alá nos da para enfrentar las circunstancias. Ajá, es una herramienta que Dios nos da para enfrentarnos, para enfrentar lo que viene, para enfrentar Ramadán, para enfrentar la cuarentena de Ramadán, ¿sí? O enfrentar la cuarentena en Ramadán, o enfrentar que no puedo salir, que no puedo trabajar, que no puedo hacer cosas, que no me puedo reunir en comunidad. Entonces, hay muchos ejemplos de paciencia que los profetas podemos leer, especialmente al profeta Mohammed. Él fue un hombre muy paciente. Hay una parte cuando el profeta va a visitar un pueblo para enseñarles el Islam y a él lo apedrean niños, mujeres, personas. Y entonces el ángel de las montañas se acerca y le pregunta al profeta que si quiere que destruya ese pueblo. Y entonces el profeta con paciencia dice, no. Entonces, hay muchos ejemplos de profeta, muchos ejemplos que puedo decirles. Todos los profetas sintieron tristeza, desesperanza ante las circunstancias que estaban viviendo. Por ejemplo, algo una historia que a mí me gusta mucho es la de profeta Job, que él pasó hambre, enfermedad, perdió a su familia, perdió a sus amigos, sus amistades, incluso la forma de obtener bienes, el profeta Job, y aún así, aunque se sintió desesperado como se han sentido muchos otros profetas, tuvieron la paciencia de aceptar su destino, la paciencia de aceptar algo que Dios ya les había decretado, aceptar que esto que les estaba pasando solo era cuestión de detenerse y esperar, ¿no? Hay una parte del Corán que también quiero leerles, que es la Sura 21, que es la Sura 21, que es la Sura de los profetas, de hecho, y dice, es 83 y 84. Job invocó a su Señor. Oh Dios, tú bien sabes que he sido probado con enfermedades, pero tú eres el más misericordioso. Respondí su invocación y lo curé de sus enfermedades y le di una nueva descendencia, multiplicándola con misericordia de mi parte y como recuerdo para los adoradores devotos. O sea, después de todo esto que pasó Job y de que tuvo paciencia, Alá lo escuchó y lo recompensó, ¿ok? Entonces, la paciencia nos lleva a la recompensa, ¿sí? Y Job era un hombre que había perdido muchas cosas, pues tuvo su recompensa. Entonces, también saber, paciencia, es aceptar lo que está más allá de nuestro control. Ajá, es aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que nosotros no tenemos el control. Paciencia es tratar de soltar el control que creemos tener sobre una situación, porque realmente nosotros no tenemos el control de nada. Alá es quien tiene el control de todo. Entonces, tener paciencia, estar en saber, ser saber, es aceptar que esto no lo voy a poder mover yo. Entonces, esta es la cuarentena, esta es la situación que se está viviendo, esto es lo que me tocó vivir, voy a practicar mi paciencia. ¿Cómo la practico? O sea, es algo que ya, o sea, que tengo, no tengo, no. Es algo que se practica, es algo que se tiene que estar ejercitando cada día. Así como me levanto y a lo mejor voy a caminar, entonces voy a concentrarme en practicar cómo ser paciente. ¿Cómo puedo practicar cómo ser paciente? La paciencia requiere
mucho esfuerzo. Ajá. En los tiempos de tensión y ansiedad, algo que nos ayuda a ser pacientes es soltar el control, reconocer que solo tengo que someterme a Dios, que esa es la respuesta, que yo no tengo el control, que Dios tiene el control. Entonces, ¿cómo lo hago? Me acerco a Dios, y esa es la forma principal, cómo puedo yo practicar mi paciencia, ¿ok? Por ejemplo, algo que también nos ayuda a aceptar y reconocer la paciencia, ay, me estoy tardando mucho, es nombrar todas las bendiciones que tenemos. En serio, esto ayuda mucho, nombrar cada bendición que tengo. Nombrar que me levanté, nombrar que tengo casa, nombrar que tengo alimento, nombrar que tengo movilidad, nombrar que tengo salud, observar todas las bendiciones que tengo, observar que tengo una persona a quien comunicarle lo que quiero, lo que pienso, que aún tengo a mis padres, que mis padres son una fuente de apoyo o no, que tengo a estas personas con quien puedo hablar, descargarme. Todas esas son bendiciones. Que me apoya, que cada día Dios me hace terminar de resolver algo. Eso es reconocer las bendiciones que Alá nos ha dado, reconocer todas las bendiciones. Entonces, reconocer todas las bendiciones nos lleva a shukr. Ajá, que shukr, como les dije, shukr es agradecer a Alá, es gratitud a Alá. Ajá. Entonces, llevamos dos herramientas, paciencia y vamos a empezar con gratitud, ¿ok? Entonces, la gratitud a Alá es reconocer todo lo bueno que nos ha dado, reconocer que nos ha dado muchas cosas buenas. Por ejemplo, aquí hay una sura que quiero leerles, que está en la sura de la vaca, es la Aleya 152. Y dice, recuérdenme que yo los recordaré, agradézcanme y no sean ingratos. O sea, Alá ya nos está invitando a que le agradezcamos. Esa es una herramienta. Cuando yo aprendo a ser agradecida psicológicamente, me sé merecedora. Ajá. Cuando yo agradezco, entonces me doy cuenta que merezco. Por ejemplo, yo agradezco este plato y eso baja mucho mis niveles de ansiedad. Agradecer cada cosa, agradecer el sol, agradecer que puedo tomar el sol, agradecer el frío, agradecer que puedo sentir el frío, eso hace que disminuya mucho la tensión emocional, de verdad. Cuando yo aprendo a ser agradecida, mi tensión baja. Fíjense bien, cómo vamos avanzando. Soltar el control, darme cuenta que no soy yo quien tiene que controlar todo, que no tengo el control, de hecho, y ser agradecida. Entonces, en el shukr hay formas de ser agradecida. Ajá. Siempre constantemente estamos diciendo gracias, 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 pero eso es una forma de agradecer con la lengua. Hay otro agradecimiento que viene del corazón que es mucho más relajante. Cuando yo agradezco el corazón, a veces pasamos por dificultades muy fuertes. Tal vez, muy seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado, que pasamos por dificultades muy fuertes. Y de pronto de algún lugar, Alá nos manda algo que necesitamos. Nos resuelve eso porque yo solté el control y lo dejé a Alá, lo resolvió. Y entonces, cuando Dios me resolvió esto, yo agradezco. Ajá. Entonces, a veces se siente internamente, a veces es, gracias. Agradecer de corazón es mucho más enriquecedor que agradecer solo por la lengua. A veces los musulmanes decimos alhamdulillah y como glorificamos a Dios, gracias a Dios y así, pero decirlo de la boca es una parte buena, positiva. Agradecer a mi hermana, agradecer a mi hermano, agradecer a mis padres, agradecer a mi esposa, a mi esposo, eso de boca es
grande, pero cuando a veces yo hasta necesito hacer algo, es cuando el agradecimiento viene también del corazón, ¿no? Y entonces agradecemos con la lengua, agradecemos con el corazón y también vamos a agradecer con el cuerpo. Agradecer a Allah es lo más importante que podemos hacer. Miren, si yo agradezco, ahora empiezo a soltar, ¿sí? No quiero, tengo mucho más que decirles de esto, pero quiero terminar. Entonces, hay una sura del Corán que dice, si le agradecen, él incrementará su sustento. Si somos agradecidos, Dios nos va a incrementar nuestro sustento. Entonces no tenemos por qué preocuparnos si somos agradecidos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él, dijo, si Alá desea el bien para él, lo aflige con pruebas. Esa es la situación. Que las pruebas que estamos pasando con esta cuarentena, las pruebas que puedan ser económicas, de espacio, de tiempo, de frustración, es algo que Alá eligió para nosotros y por lo que tenemos que estar agradecidos, porque es una prueba que Dios nos puso, que Él sabe que podemos soportar, ¿ok? No hay ningún infortunio, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna situación que le vengan al musulmán sin que Alá expíe alguno de sus pecados con ellos. O sea, estamos en esto y Alá nos está perdonando. Cada cosa que nos está pasando, Alá nos está perdonando. Entonces, debemos considerarnos afortunados y debemos considerar que esto como una forma de agradecer a Alá por esto, ¿ok? Y de verdad, hagan este ejercicio de agradecer todos los días y van a ver cómo la ansiedad disminuye muchísimo. Agradecer a Alá. Entonces, si agradecemos porque Él nos mandó algo, entonces estamos confiando ya en Él. Entonces, cuando hablamos de confianza, entonces hablamos de esta palabra en árabe que les dije que era tawakkul, ¿ok? Que tawakkul significa confianza y encomendación. Está la sura del sosiego, una sura que a mí me gusta, una ayah que a mí me gusta mucho que dice, luego de toda dificultad viene la facilidad. Y hace poco alguien me explicó que también habla que cómo la dificultad está en medio de dos facilidades. Ajá, ¿sí se dan cuenta? Antes de tener esta dificultad tuvimos dos facilidades. Ajá. Bueno, más bien una facilidad. Y después de esta dificultad vendrá otra facilidad. Estamos en esta dificultad esperando la facilidad. Entonces, Alá nos manda esta prueba para que nosotros la superemos, para que nosotros confiemos en Él. Confiar es totalmente dejar el control. Totalmente dejar el control. Confiar es dejar todo a Alá. Ahí es donde nosotros ya no tenemos nada que ver y reconocemos. Este también es un ejercicio. Ya no me va a alcanzar el tiempo a terminar mucho sobre el tawakkul, pero confiar en Alá es como la tercera parte de las 3 herramientas que yo les quería decir, que es saber, paciencia, shukr, agradecimiento y tawakkul. Tawakkul es soltar el control totalmente, es reconocer que nosotros no tenemos la fuerza para cambiar nada, porque además quiero decirles que Dios nos mandó para ser probados. No todo lo que nosotros pasamos es una prueba que si la enfrentamos con paciencia, con agradecimiento y con confianza, la vamos superando y nos vamos a olvidar del estrés, de la tristeza, del enojo, de todo esto, ¿ok? Creo que ya se me acabó el tiempo. Así es, hermana. Muy bien, entonces, eso serían los 3. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por tu tema, es muy, muy importante que lo compartas y que nos recuerdes siempre. Les dejé tu email a las personas, a los viewers que nos están, a nuestros hermanos, por si tienen alguna pregunta, te contacten. También les dejé
el correo, les vamos a estar dejando el correo de los ponentes aquí abajo para que los escriban. Si tienen alguna pregunta y les manden su correo a ella o quieran comunicarse con ellos. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes.